Buenas tardes. Como saben, soy el doctor Esteban Rivera Díaz, ¿no? Estamos haciendo un trabajo acerca de el duelo con respecto a la pérdida de personas con síndrome de Down. Como decía Fernanda, la invitada, ¿no? De dejar de romantizar a las personas con síndrome de Down, de no idealizarlas, porque la idealización es como meterlos en una camisa de fuerza y que cumplan más con nuestras expectativas, con lo que ellos pueden necesitar y darle de alguna manera un contexto mucho más realista para llevar relaciones más reales, más auténticas, si cabe la palabra, de una manera mucho más adulta, tanto para ellos como para uno. En eso estamos chambeando. Fernanda Pinto es doctora, es terapeuta, una gran persona, con un profundo trabajo personal, con capacidad de estudio, de investigación. La considero una persona con los pies muy bien puestos sobre la tierra y evidentemente lo que la hace un ser humano mucho más completo es el gran corazón que ella es Fernanda Pinto. Pues muchas gracias por estas palabras que no sé ni cómo, pues no sé ni cómo contestar, pero muchas gracias. En algún momento hemos estado platicando sobre lo que implica romantizar a una persona con Down, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con esta parte de romantizar a una persona con Down? Las personas Down no son angelitos como tales, pues porque sienten, sufren, este, Se, se son enferman y se corpóreas, ¿no? mueren, ¿sí? Como todos Exacto. nosotros igual, ¿sí? Se mueren, sufren como cualquier otro con las pérdidas, ¿no? Cosa que, pues, digamos, teológicamente hablando o filosóficamente hablando, eso no sucede con los ángeles. No, no, los ángeles no pasan por ahí. Sí lo pueden sentir mucho más a flor de piel, o por ejemplo, con Mela, sí vivió las pérdidas de mi papá y de mi mamá como sin filtro. Ujú. Entonces ella expresar el dolor sin necesidad de meterle racionalizaciones. Es decir, vivió la muerte tal cual. Fue sorprendente que siendo síndrome de Down, sobre todo con el duelo de mi mamá, que es la pérdida que más le dolió, Fue la más profunda, digamos. sí, definitivamente. Entonces, con respecto a esa pérdida, Mela, como las personas con síndrome de Down son de pensamiento concreto, Mela, la pérdida era en lo concreto. Para Mela, no es, ella no entendía que no estuviera, o sea, en lo concreto. Ella se relacionó de una manera concreta con mi mamá, ¿no? Cuando ella lloraba hay una serie de cosas y yo le decía, no, mira, mi mamá está en el cielo, yo un choro, ¿no? Un choro que también me decía yo a mí mismo para convencerme a mí mismo. Ella me decía, sí, está bien, pero ¿dónde está? Es que esa es la pregunta que en realidad nos hacemos todos con respecto a la muerte. O sea, si todo está muy bien, todo lo que tú me quieras decir desde lo intelectual, desde lo abstracto, pero ¿dónde está? Y eso es lo que nos duele cuando tenemos una pérdida. Y eso es lo que a mí me duele ahorita. Me han dolido todas, pero esta, ¿dónde está Mela? La ausencia real, ¿no? La ausencia física. En lo concreto, en lo cotidiano, en la rutina, en esto, en aquello, en lo demás. Y todo lo demás son explicaciones que nos damos desde aquí para encontrar cierto consuelo. Pero en realidad el consuelo no existe ante una pérdida. Entonces, Mela no encontraba consuelo. Entonces expresaba el dolor y lloraba de veras desgarradamente desde la entraña. Y para mí, como su hermano y su tutor, y yo le decía, Mela, lo que yo no diera para devolverte a mi mamá y que no estuviera sufriendo como está sufriendo. Es decir, sufrió a todo lo que daba, lo cual me deja muy claro que eso justo, el haber entrado y haberle entrado al dolor que ella vivía,
Eso hizo que Mela pudiera elaborar el duelo. Era un duelo compartido muy sentido, pues, ¿no? Muy profundo para ambos. Fue una pérdida súper profunda para ambas partes. Los dos nos quedamos huérfanos. Huérfanos. Ujú. Y estaba mi hermano el mayor, ya había muerto también, estaba mi hermana, mis dos hermanas, pero los que estábamos juntos éramos él y yo. Entonces, los dos compartíamos la orfandad. O sea, ella sabía, porque también me veía llorar con mi hermana. Ella sabía lo que yo estaba sintiendo y yo sabía lo que ella estaba sintiendo. Y justo el no habernos hecho tarugos con ese proceso, con ese profundo dolor de la pérdida de mi mamá, hizo que nuestro vínculo se hiciera mucho más fuerte. O sea, si era fuerte, después de la muerte de mi mamá y haber juntos caminado con respecto a la pérdida de mi mamá, haber transitado juntos de la mano, por ponerlo así, de verdad, Ujú. ¿no? Yo me acuerdo, teníamos sesiones de llanto, ahí sentaditos, ¿no? Ninguno ni otro nos preguntábamos, ¿por qué lloras? Lo teníamos muy claro. Y después de la sesión de llanto, venía un momento de paz y de tranquilidad para los dos, de conformidad, lo que se llama la sana conformidad, ¿no? Y también esa paz nos unió. O sea, yo sí creo que los duelos, aunque uno quiera o uno tienda a querer no saber del mundo, querer no saber de nadie, de alguna manera aislarnos, ¿no? Porque uno está muy lastimado, muy dolido, pero lo transita uno mejor con verdaderos afectos, con verdaderos cariños. Y uno tiene que dejarse cuidar y apoyar por los verdaderos afectos y los verdaderos cariños. Eso que no nos vienen a dar lecciones de vida ni nos dicen cómo nos debemos de sentir. Simple y sencillamente respetan. Porque también vivimos una cultura en donde no hay respeto al dolor del otro. Ujú. Hay miedo. Yo creo que hay mucho miedo al dolor del otro porque no sabemos qué hacer con él. Exactamente, ¿no? Y lo que hay que hacer pues, es estar callado y acompañar. Es lo único que uno puede hacer. Ahora, es sorprendente porque yo he conocido gente que ha pasado por pérdidas muy significativas y que en un momento dado no han respetado mi dolor, este dolor tan profundo que yo vivo por medio. Cantidad de consejos, cantidad de explicaciones, de lugares comunes, ¿no? Que además, pues uno ya se lo dijo, pues uno no es tarugo, uno tiene una pérdida, pero uno no está en la taradez, ¿no? Entonces yo ya me dije todo eso, pero nada de eso me sirve. Entonces cuando yo escucho a gente que ya lo pasó y me sale con eso, me cuesta mucho trabajo entender. Si ya lo pasaste, calla. Uno quiere silencio, un silencio respetuoso. Y ese silencio respetuoso, esa compañía, es algo que uno agradece profundamente. Ujú, Porque además a mí me ha dado la libertad de poderle decir abiertamente a estas personas que han sabido respetar mi dolor, poder hablar abiertamente de mi dolor y de mi proceso. ujú. Sí, Puedo hacerlo. porque entonces ya no hay juicio, ¿no? Cuando las personas empiezan y te dicen, no, es que échale ganas y mira, vamos a salir y intenta salir de fiesta, la vida continúa, ¿no? Es un proceso, dale tiempo al tiempo, ya va a pasar. Justamente son estos lugares comunes Sí. donde se oye a disco rayado y se oye vacío justo, Ujú. porque es lo que todo el mundo te repite como periquito. Es hasta cierto punto, y no digo porque sea la mala intención de la persona, pero hasta cierto punto se escucha vacío y se escucha falso. Cuando lo que Sí, uno quiere es sí, retraerse, ¿no? sí, Y así esto es. también lo hemos platicado mucho, retraerse en el dolor, sumergirse en lo profundo, porque también es la única manera de transitar el duelo, No hay de otra ¿no? manera que puedas emerger es haberte sumergido. Exactamente. No te sumerges, no puedes emerger. O sea, suena bien curioso, pero es la verdad. Si no le entras a este dolor, no puedes salir de él.
que no tiene nada de agradable, que de repente quisiera uno salir corriendo, sí, pero hay que aceptarlo y entrarle. Ujú. Vida de lo posible, porque es una tentación, no caer en distractores, sino asumirlo y vivirlo. Es la única vía para la elaboración del duelo, ¿no? Esto que hablábamos, son momentos de recogimiento muy profundo, y en donde este duelo, todos los duelos que yo he tenido me han cambiado, todos. El de mi papá, bueno, que fue el primero y fue totalmente abrupto, sin transición, de un infarto, bueno, me hizo como quiso, ¿no? Me lanzó muchísimo hacia la vida y aún ¿no? El de mi mamá también, personas muy queridas también, de cambiar. Pero este es el único de todos mis duelos en el que estoy en un proceso de transformación. Nunca había vivido esto y sí creo que tiene que ver por la relación que teníamos entre ella y yo de complicidad, que no la he tenido nunca con nadie más, y sí por su condición. Uno se relaciona de manera diferente con una persona que tiene una condición. Tiene que ser así. Lo que hablábamos, Fer, es que uno quisiera en el anhelo que esa condición no fuera lo que es, sí, humanamente es así. Porque el proceso de aceptación de la condición del otro, en este caso de Mena, es un proceso de aceptación. O sea, no nace la persona con una condición diferente o con síndrome de Down e inmediatamente los padres o los familiares ya la aceptaron. Es un proceso, porque además es algo totalmente desconocido. La otra vez yo me planteaba, ¿no? Sí son una bendición, pero es una bendición que hiere, o es una herida bendita. La vida te hiere con una persona con una condición diferente. Y no deja de ser doloroso. Por muy gozoso que sea, no deja de ser doloroso. Es doloroso y no deja de ser una bendición, pero coexisten la bendición y la herida. Ujú, Y ujú. entonces, era transitar estas dos realidades e irlas integrando, lo hablo desde mi experiencia y va toro pasado y después de tantos años, de tantas cosas, ha sido un gran trabajo, ¿no? Por eso el duelo que vivo con respecto a Mela también tiene una gran diferencia, porque también la herida con respecto a la pérdida de Mela es la herida más profunda. Por lo tanto, me ha ido transformando. Ahora, algo y que hace que no la tenga romantizada, lo cual también fue un trabajo interior profundo, no romantizarla, no idealizarla, aprender qué es lo que ella necesita, no tanto lo que yo creo que ella necesita, Que qué difícil porque trabajo. eso es lo más difícil, diferenciar entre mi necesidad de lo que yo creo que necesita la otra persona y aprender a entender, comprender y leer cuál es la necesidad del otro. Es que esa es una situación de respeto. Ujú. Porque, por ejemplo, lo que hablábamos sobre la idealización, ¿no? Es decir, las personas con síndrome de Down pueden realizar y hacer muchísimas cosas, pero hay que tener cuidado de que no entren en el molde del éxito o de las personas que van teniendo logros. No, porque habrá que preguntarse como tutor, como padre, si esa es una necesidad mía o es una necesidad de la persona con una condición diferente. Yo algo que aprendí con Mela es, Mela, porque así se dio, Mela jamás tuvo necesidad de ganarse un peso, no la tuvo. Si lo hubiera tenido, hubiera respondido a esa necesidad. Pero a mí lo que me confrontaba de Mela y el misterio que yo vivía con ella es, Mela fue fecunda, Mela no fue productiva. Ujú. Y la productividad un día cesa, un día se acaba la productividad. Lo fecundo es para siempre, porque la fecundidad tiene que ver con el amor. Y Ujú. de ahí nacen todos los que estamos aquí, fuimos fecundados.
eso da vida. Entonces Mela era una persona fecunda. Las personas fecundas tocan el alma y el corazón de los demás. Eso es lo que hace la diferencia de una persona productiva. Estamos perdidos en la producción y hemos puesto la producción por encima de la fecundidad. Y yo aprendí con Mela, a que la fecundidad estaba por encima de la fecundidad. O sea, Mela no necesitó ser productiva en el sentido que entendemos todos de ser productivo, ¿no? Entonces yo sí quisiera que las personas que están relacionadas profundamente con una persona con síndrome de Down, que sí se cuestionen, bueno, ¿será la necesidad de él o es la necesidad mía? Porque este asunto de la extensión narcisista del otro, de mí mismo, en que yo quiero que el otro sea una persona de 10, porque eso me pone a mí en lugar de fregón, lo hice bien, mira nada más qué manera de educarla, qué manera de sacarla adelante, ¿no? Y a lo mejor, con todas las mejores intenciones, lo que estoy haciendo es utilizar la condición del otro para recibir yo una serie de ganancias a través del otro. Sí, y creo que también hay esta parte de explotar al otro, ¿no? El otro día yo estaba escuchando de un caso de un chico justo con Down que pues, le gusta el fútbol, y entonces en todos los partidos de fútbol se colocaba enfrente con cierta actitud para que le regalaran playeras. Ok, Y entonces todo el tiempo no él, los papás o los tutores o con quien fuera, utilizaba esto para conseguir las playeras de los equipos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿en dónde está la línea nuevamente de el explotar cierta condición, que bueno, que ya la tienes, y de respetar y ponerla en el lugar que corresponde, con la dignidad que corresponde? con la dignidad que corresponde. ¿No? Y que además, y que es bien, o sea, yo no los critico, yo no sé hasta dónde es también, pues, aprovechar que hay una condición diferente y entonces, pues, hago uso de ella para ciertas cosas y hasta dónde es explotación. Creo que De es muy complicado tener como un límite. la condición. Porque, por ejemplo, Mela, yo creo que por la manera en que fue educada, ¿no? Sobre todo la educación de Mela vino a través de mis papás. Ujú, Cuando claro. muere Mela ya tenía 21 o 22 años y cuando mi mamá se muere, Mela tenía 40. Entonces, Mela tuvo papás, pues, ¿no? O sea, Mela siempre fue mi hermana y siempre fue mi hermana. Ese era el vínculo original, que después la vida me puso en el tablero en otro lugar, era otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que Mela nunca se prestó a dar lástimas. Ujú, Jamás, jamás, ni se le ocurría, ¿no? Pero sí creo que porque nunca se le permitió. Entonces, ella aprendió a no generar lástima. ujú, ujú. Y muchas personas con síndrome de Down, y me lo han dicho gente que está relacionada con ellas, utilizan su propia condición para obtener muchas ganancias. Pero sí viene de una educación y es muy difícil porque no viven una dignidad dentro de su condición. Entonces, no se respeta, ¿no? De ahí, por ejemplo, esta frase, ¿no? Qué bueno que también, como tú dices, será con las mejores intenciones de, ay, pobrecita es Down, ¿no? O pobre Esteban, de lo que se tuvo que hacer cargo con una hermana con síndrome de Down, Mm. ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Pero así se maneja a nivel social. Sí, porque además, a ver, tú de alguna manera, por tu historia, evidentemente, lo vives como algo normal y cotidiano, ¿De acuerdo? porque creciste con esa situación de vida, ¿no? Y Mela creció contigo en esa situación de vida. Entonces, para ustedes es lo natural. Pero los que estamos afuera, cuando no hemos tenido el contacto alrededor de esta situación, sí nos cuestionamos todas estas cosas.
¿no? Y sí es algo que sacude también en lo individual, porque entonces yo también me preguntaba, ¿no? Cuando supe todo este asunto de Mela y la conocí todo, yo decía, ¿yo qué haría? ¿Cómo le haría? ¿Cómo me comportaría alrededor de esto? ¿No? Sin tener la experiencia, porque además esto es una cuestión mm, de experiencia individual, porque evidentemente tú no viviste esta situación como la vivieron tus papás, pues porque es una condición diferente, ni como la vivieron tus hermanas, Claro que no. ¿no? Y entonces esto marca la diferencia en la relación que tú tienes con Mela, con el resto del mundo, De acuerdo. totalmente. Y hay familias donde también, si el hermano mayor es el chico down, todos los hermanos de abajo viven una situación diferente. También. Totalmente. Claro, el lugar que ocupa y el género. Exacto. Porque Mela fue la más chica y fue mujer. Entonces eran dos condiciones diferentes que para mí, como hermano mayor de ella, porque yo le llevaba 8 años, hombre, para mí aprender a relacionarme con una hermana menor que yo, con síndrome de Down, y que aparte era mujer, para mí me cuestionó y me confrontó, que es parte de lo que estamos chambeando, ¿no? Ujú, La camino de sanación. O sea, ese otro, esa herida bendita puede llevarme a sanarme a mí, aprender de mí lo que a lo mejor no hubiera aprendido en otro tipo de situación, ¿no? Y entonces darle un giro y otra visión de lo que puede generar una condición diferente y vista como tal, sin la idealización y el romanticismo, como dices tú, ¿no? Esto que yo tenía enfrente muchas veces era un misterio profundo para mí. Y en el y los misterios confrontan, los misterios se viven. Un misterio no lo puedes descifrar porque en la medida en que lo descifras, deja de ser misterio. ujú. Dejas de aprender. Entonces, lo que yo aprendí en mi camino de relacionarme con ella a través de estos dos misterios, mujer y con síndrome de Down, fue sumergirme y relacionarme en el misterio. Ahí es donde yo aprendí de mí muchísimo. O sea, creo que es la persona que más me ha enseñado de mí mismo. Es que eso es bien importante. Puede ser para la gente que maneja una serie de cosas que a lo mejor así estaba escrito y llegó para eso y vino para eso. Todo eso queda bonito. Va, ¿va? Pero cuando bajas ese balón y tienes al otro enfrente con todo un misterio, pues a ver qué haces. Y podemos aprender a ver a las personas con una condición diferente, personas que nos pueden ayudar a sanar y a transformar nuestra existencia. Sí, porque justo creo que viene de esto que decías al principio. No ponemos lo material por encima del otro, Uh-huh. ¿no? O sea, ponemos la fecundidad por encima de la productividad. Justa, porque el otro pues, difícilmente va a poder ser una persona productiva por el mundo en el que vivimos, porque tampoco se les permite. Eso es algo importante. Ujú. O sea, el mundo en el que vivimos, capitalista, ¿no? Superficial hasta cierto punto, donde la imagen importa, todas estas cosas, Muy demandante, muy demandante. tremendamente demandante, ¿no? Y es, me parece, um, un sistema en el que nos hemos desarrollado, sobre todo en los últimos años, ¿no? Donde te tienes que ceder tú tienes que ceder en muchísimas cosas para cumplir con lo que los demás quieren. Y caemos en la trampa muchas veces, por, por, Sí, por, pues, por sí, aceptación, por pertenecer, por lo que sea, ¿no? Y, sí, y es parte de la condición humana, pero el, el tener este referente constante como una persona como Mela, sobre todo como Mela, que te aterriza todo el tiempo y que te está bajando los pies a la tierra y decir, a ver, no, 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 no. La bolsa de marca no es lo que importa.
y no ¿no? es lo que yo quiero. Y no es lo que quiero, y me da lo mismo si es de marca o si es del tianguis o si es de yute, me da lo mismo. Ujú. Yo lo que quiero es estar contigo. Ajá. Y yo lo que necesito es que se me respete, y yo lo que necesito es que se me acepte, ¿no? Sin verbalizarlo así, pero sí. Así que se incluya y que me vean como lo que soy por lo que soy. Nada más. Es esto que dices, ¿no? Porque es otra cosa que estamos cambiándole, ¿no? No son visibles, no existen, y por lo tanto tampoco son, o sea, no hay inclusión, no es cierto, ¿no? Lo hemos hablado, o sea, las personas con condiciones diferentes existen, por lo menos para la República Mexicana, y eso a duras penas, un día al año por el Teletón. De ahí en fuera, no. Ahora, también es comprensible porque lo hemos hablado, uno no sale a la calle y ve 100 personas con síndrome de Down o con discapacidades, pero de ahí que nos vendan, que se les incluye, que se les ve, que se les respeta y que una serie de cosas, no es cierto. Pues es una mentira, creo que también nos contamos como sociedad, porque entonces como que nos cura el alma, ¿no? Dice, no, si somos muy incluyentes, entonces yo ya, ese capítulo, digamos, lo tengo palomeado, De acuerdo. porque yo dono al Teletón, porque veo el Teletón, entonces digo, ay, sí, pobrecitos de estas criaturas, ¿no? Entonces voy a apoyar y entonces ya una vez al año palomeo como en mi lista de prioridades o de cuestiones humanitarias que tuviera que seguir. Claro, entonces esa palomita está cargada de culpa, ¿no? Y de lástima. O de indiferencia. Indiferencia, correcto. Claro, debajo, me gusta, debajo hay indiferencia. Ujú. Porque A lo como yo no mejor lo vivo, ¿para qué me preocupo? en realidad en el fondo no me importa. Y yo lo puedo entender porque yo tuve una persona con síndrome de Down. Tal vez si Mela no hubiera estado en mi vida, pues las personas con síndrome de Down no me dirían nada para mí. Ujú. Por eso es lo que estamos trabajando y estamos tratando de aterrizar y estamos tratando de proponer una manera diferente de verlo, de estar con ellos y y un camino que creo que no se ha explorado.